Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Bueno, pues aquí ya estamos grabando. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a este podcast Ideas al Aire. O más bien debería decir yo, bienvenido de vuelta porque después de un par de semanas pues no habíamos grabado, no había tenido chance de grabar por una serie de proyectos interesantes que ya después les platicaré los detalles. Pero qué bueno que ya estamos de regreso, gracias por seguirnos escuchando y pues bueno, empezamos. Antes que nada quiero mencionar que la grabación de hoy no va a ser un episodio normal del podcast. Tal vez considérenlo como un anuncio o incluso una disculpa por no haber grabado en las últimas semanas. Lo que sí quiero reportar es que el podcast está vivito y coleando. Justo esta semana llegamos a las 31,000 descargas, lo cual está increíble. Y bueno, el podcast sigue creciendo gracias a ustedes que nos escuchan. Eso sí, en las próximas semanas iremos retomando el ritmo normal del podcast, tal y como estábamos acostumbrados. Probablemente cambie un poco el formato. Estoy pensando en hacer episodios más cortos, tal vez tener una entrevista cada mes. Sigo teniendo muchos invitados con los que quiero platicar y sin embargo creo que puede beneficiarnos el que sean episodios un poco más cortos y enfocados en algún tema en particular o en dar respuesta a algunas preguntas que muchos de ustedes me hacen en redes sociales o cuando nos vemos en alguna clase o en un taller. De hecho hay preguntas que se repiten, vamos a llamarles preguntas frecuentes, que estaría muy interesante por lo menos abarcarlas o cubrirlas, tal vez durante las pláticas con alguno de los invitados. Y también podría ser muy interesante dar alguna respuesta o podría ser incluso un punto de vista mío que sirva para profundizar en el tema o a veces puede llegar a ser útil dar alguna referencia a un ejercicio o alguna otra dinámica que a mí me ha servido para superar algún reto creativo o encontrar alguna respuesta. Así que ahí les va la invitación. Si tienes preguntas o ideas específicas sobre cualquier tema que tenga que ver con creatividad, innovación, tecnología, crecimiento personal, por favor manifiéstate, ya sea en persona o mandándome algún mensaje, algún mail, WhatsApp, lo que tú quieras, un tweet. Lo importante es que compartamos información y estoy seguro que muchas de las inquietudes que tú tienes en este momento en cuanto a creatividad, alguien de nuestra red de invitados o incluso tal vez yo mismo ya hemos pasado por este camino y tal vez te podemos ayudar con algún tip o alguna referencia, algún video, algún libro, alguna cita. Y creo que puede estar muy bien darle ese giro creativo al podcast y atender esas inquietudes específicas que ustedes tienen allá afuera con problemas reales en vez de estar hablando de cosas un poco más abstractas. Y justamente en estas últimas semanas he estado trabajando mucho con el tema de creativos versus reactivos, usando un acrónimo de 9 letras que es la palabra creativos. La palabra creativos y la palabra reactivos usan exactamente las mismas letras, solo que en otro orden. Y cuando usamos cada una de estas letras con un significado específico, podemos dar un perfil muy certero de cuáles son tus fortalezas como creativo. Y me gustaría mucho entrar un poco en este tema y tal vez dedicarle al menos un episodio a cada una de estas letras de la palabra creativos. Y creo que una de las cosas más valiosas de estas plataformas digitales es que podemos compartir y colaborar y tal vez aportar nuestro granito de arena para que nuestro entorno sea menos reactivo. Y ojo, todos en algún momento hemos sido reactivos y probablemente seguiremos siendo reactivos
dependiendo de las circunstancias. Lo interesante de esto es que cuando logras darte cuenta de que estás reaccionando, también puedes darte cuenta de que hay otras opciones. Una de ellas es crear. Y ya sabemos que crear implica un reto, implica responsabilidad, implica muchas cualidades que justamente nos ayudan a enfrentar y a confrontar la adversidad, dándole la vuelta y convirtiéndola en algo positivo, en algo propositivo, en algo creativo, algo original o simplemente algo diferente. Quiero aprovechar este mini episodio del podcast para por lo menos comentar el significado de las 2 primeras letras del acrónimo Creativos. Resulta muy interesante que todos los invitados del podcast, en las casi 60 horas que tenemos de contenido online, todos ellos tienen una cualidad en común. Y esa cualidad es la curiosidad. ¿Cuál creen ustedes que será el significado de la letra C de la palabra creativos? Pues por supuesto, la curiosidad. Una curiosidad que incluso podríamos llamar infantil, exagerada, y es esa capacidad de cuestionarnos, de preguntar, de seguir insistiendo ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y qué tal si? Y de atrevernos a hacer estas preguntas una y otra vez, ya sea a nosotros mismos o a los demás, aunque les canse, no importa. Esa curiosidad, ese instinto de querer saber más, de cuestionarnos, de preguntarnos, es lo que tenemos en común todos los creativos. Es tan sencillo como eso. Si por alguna razón todavía no te consideras tan creativo, la forma más sencilla de empezar o por lo menos engancharte con esa mentalidad creativa es recordar cómo eras hace bastantes años cuando eras niño o niña y atreverte a hacer estas preguntas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué tal si? Etcétera. Puedes aplicar cualquier variante de estas preguntas y atrévete a hacerlo con una mentalidad infantil, inocente, sin prejuicios. Eso hace toda la diferencia. Te invito a que en los próximos días o semanas te atrevas a cuestionar con una curiosidad insaciable que te lleve a exigir menos respuestas y a buscar más preguntas. Obviamente, en el acrónimo Creativos, la letra C viene antes de la letra R. Entonces vamos a ver qué significa la letra R. La letra R tiene que ver con la habilidad de los creativos para trabajar con las restricciones. Con restricciones me refiero a limitar nuestras opciones, puede ser a través de un ritual, a través de una rutina o simplemente restringiendo las posibilidades con las que nos confrontamos al hacer trabajo creativo. Tener ideas es relativamente fácil, el reto es aterrizarlas y cualquier creativo te puede decir que uno de sus grandes retos probablemente es tomar decisiones después de haber generado muchas ideas. Y aquí es en donde se pone interesante porque podemos combinar la C de curiosidad y la R de restricciones para hacer trabajo creativo con una metodología bien pensada. ¿A qué me refiero? Básicamente es aprovechar nuestra capacidad creativa con pensamiento divergente y curiosidad para generar muchas opciones y una vez que tenemos estas opciones o ideas, recurrir a nuestra capacidad de pensamiento convergente para restringir o limitar las opciones y escoger o decidir cuáles son las opciones más viables para ejecutarlas. En cualquiera de los casos es muy importante recordar que la C siempre viene antes de la R en el acrónimo Creativos. ¿Por qué? Porque es importante poner la curiosidad antes que poner restricciones. Las restricciones, cuando se ponen antes de la curiosidad, invariablemente terminan interrumpiendo la creatividad. En las próximas emisiones del podcast estaré profundizando un poco más en estas ideas. Por lo pronto creo que es interesante hablar de estos 2 conceptos, curiosidad y restricciones. Y tal vez como ejercicio te sugiero que así como puedes aplicar la curiosidad y generar más ideas, una vez que tengas las ideas te pongas 1 o 2 restricciones sencillas y limites las opciones. Entre los episodios del podcast hay unos cuantos que llevan como título reto. En al menos 2 de ellos hablo de este tema valiosísimo de las restricciones y también comento la importancia de usar restricciones después de haber aplicado la curiosidad, porque si lo aplicas antes, la verdad es que no funciona igual. En el caso de que no los hayas escuchado y tengas posibilidad de hacerlo, te invito a escuchar el reto número 2, en el que hablo de creatividad de hola a reja, y justamente con unas restricciones pasamos de una palabra hola hasta convertirla en otra que es reja.
Y en el reto número 3 hablo de cómo transformar sonidos a través de transformaciones creativas, también usando algunas restricciones técnicas. Bien, pues moraleja de este podcast en particular es que curiosidad y restricciones son súper valiosas. Lo importante es que la curiosidad venga antes que las restricciones. Estoy seguro que en las próximas semanas tendremos oportunidad de profundizar mucho en estos conceptos. Para este podcast creo que es suficiente simplemente mencionar la C y la R, y más adelante hablaremos también de las otras letras, la E, la A, la T, etcétera, de este famoso acrónimo Creativos, y espero que te haya gustado. Espero sus comentarios. Gracias infinitas por escucharme, por estar aquí, por ser parte de este movimiento, y se me está acabando la música. Nos vemos pronto. Abrazos. Bye. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalairepodcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.